Carlos Montouto, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos, don Manuel Gallego? Aquí hemos salido al aire corriendo porque me estabas amenazando. Y entonces, Te estaba amenazando de contar tus trapisondas cuando vas al mercado. pues Y por ahí eso, te persiguen los fans para que les firmes pues, autógrafos, porque sales en la tele del Facebook todos los días. sí, nos ven cientos de miles y uno los tiene que ir apartando por la calle. Es lo que tiene ser famoso. No seas tan famoso. Vale. Vamos al grano, que y ahora apago la tele esta enseguida. Bueno, Sedición y criminalización de las protestas. A ver, ¿a qué viene esto? ¿Por qué contamos esta historia? Pues va de lo siguiente. La reforma del Código Penal que han anunciado los partidos que gobiernan, PSOE y Unidas Podemos, tiene, como sabe la gente, por objeto eliminar el delito de sedición. Pero de Matute nos meten una serie de modificaciones adicionales que, según han contado desde diversos puntos juristas que se les supone que están enterados de esto, va a agravar los delitos de manifestación, de participación ciudadana, bueno, de movilización, sobre todo atañe a movimientos sociales, más que a otros, y también al mundo sindical y de la protesta en general. Hablando de expertos y conocedores del tema, pues estás tú, Carlos. hombre, yo tan experto no soy como los que han hablado del tema, pero alguna luz trataremos de aportar y sobre todo algún enfoque que yo creo que le pueda ser de interés a nuestra audiencia en Radio Clara, ¿no? Sí, algunos oyentes han reclamado Mi presencia, ¿no? tu presencia, no tanto, porque eh, Mi criterio, sí. tu A ver criterio, qué decía. si es que lo hay. Vamos a ir. Vale, ya empezamos bien. Haciendo amigos, ¿eh, Manolo? Esto es el pago a lo tuyo en off the record que me has hecho. Sí, ¿no? Que te he hecho un chantaje ahí, mala manera. Nada, es que ya sabes, o sea, si no me pasan los cheques que te están dando los seguidores y los fans, pues esto se tiene que acabar. Bueno, pues vamos en serio. Venga. Bueno, yo creo que todo el mundo sabrá, porque ha habido bastante revuelo y porque no paran de hablar. Se ha creado una tormenta política perfecta para unos y para otros. Que el pasado viernes el Consejo de Ministros del PSOE aprobó el proyecto de ley, uno más, de la reforma del Código Penal, donde, entre otros, o como medida estrella, pero no es el único delito que se modifica, está la desaparición o eliminación del delito de sedición y su traslado a una modalidad agravada del delito de desórdenes públicos. El delito de desórdenes públicos se regulaba hasta ahora en el artículo 557 del Código Penal, en tres apartados: 557 ordinario, 557 bis y 557 ter. A los juristas, estos palaciegos, les gustan mucho los latinajos, como podéis comprobar. Y bueno, ahora se quedan refundidos en dos: 557 y 557 bis. Pero se han levantado todas las alarmas desde muchos puntos de vista, desde muchas ópticas políticas y de movimientos sociales y sindicales. Esto pues de toda índole. ¿Qué nos están contando básicamente en la televisión y en la prensa? Pues el enfoque partidista de los que creen que esto rompe España, que es un pago básicamente a Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de que pues apoye los presupuestos y en general las iniciativas legislativas del gobierno de coalición hasta que concluya la legislatura y se celebren elecciones. Y por el lado contrario, la justificación que se da desde el gobierno es que, bueno, pues eso nada, que ya sabemos, ¿no?, que Pedro Sánchez incluso ha salido y todos sus demás ministros como auténticas cajas de resonancia a decir constantemente en toda clase de medios de comunicación que de eso nada, que lo que pedía la izquierda independentista catalana, el independentismo catalán en realidad, todo lo que sería el arco político del procés, es directamente la amnistía, cosa que no iban a conceder, y que, por el contrario, lo que se ha hecho es únicamente una armonización
con los países de nuestro entorno, lo que se llama en términos jurídicos el derecho comparado, ¿no? Bueno, que hay motivación política es evidente. Puede decir el PSOE y adornarlo con una larguísima exposición de motivos que publicaba el diario.es, me parece que el viernes o el sábado, con el texto directamente salido de ese proyecto de ley del Consejo de Ministros, pero la realidad es que hay un interés político legítimo, en mi opinión, evidente. Para empezar, porque ahora y no antes. Bueno, pues porque ahora, por múltiples razones. Porque sí que es verdad que en 2017 Pedro Sánchez se alineó con las posiciones más recalcitrantes, punitivas y sancionadoras del Estado españolista, vamos a decirlo así, y es algo que tienen el debe y que hay que recordar, pero Pedro Sánchez es un especialista en malabarismo político y también uno de los aventureros políticos más exitosos desde que Felipe González llegó a la Moncloa, ¿no? Por lo tanto, no tiene nada de extraño que en una pirueta, como ha hecho con Marruecos, como ha hecho con tantas cosas, pues ahora sí que tenga interés, sea por pago de alianzas parlamentarias con Esquerra Republicana de Cataluña o no lo sea, pero que hay una intención electoral y partidaria o parlamentaria en cuanto a alianzas o conservación de las mismas, es muy obvio. Tan obvio es que una vez aprobado este Consejo de Ministros, el proyecto de ley que modifica o elimina el delito de sedición, inmediatamente ha comenzado ya el run. Claro, esto ya lo tienen preparado, entonces no lo inicia el gobierno de coalición, el gobierno de coalición se deja querer y dice, bueno, lo podemos ver, lo podemos estudiar, pero inmediatamente ha comenzado ya el run de la modificación también del delito de malversación, Ah. de malversación de caudales públicos, por el cual ya sabemos que es el que está directamente pillado y condenado en su formato actual, en su redacción actual, pues todas las cúpulas políticas del proceso, tanto de Junts per Catalunya como de el propio Esquerra Republicana, ¿no? Y no olvidemos, Carlos, yo creo que aquí hay una segunda intención por parte del PSOE y se deja querer porque está Griñán ahí. Hombre, claro, Griñán es ya que está. el aprovechamiento, es decir, la modificación del delito de malversación es un calado verdaderamente gigantesco, porque la excusa que se pone para ver con buenos ojos, tanto desde Unidas Podemos els Comuns, que porque últimamente es Jaume Asens el que está saliendo a la palestra a dar la portavocía en estos temas por parte de Unidas Podemos, como de distintos sectores del Partido Socialista, es que, hombre, claro, es que la regulación actual de la malversación pues no puede equiparar el castigo de un político corrupto que se ha llevado dinero con un político corrupto que no se ha llevado dinero. A mí, con todos los respetos, Manolo, ponte la cámara que quiero verte la cara cuando diga esto. Pero es que me da literalmente risa. Yo no dudo que efectivamente no pueda ser distinto aquella actuación de un responsable político que se mete la pasta en el bolsillo respecto de uno que no lo hace. Pero Pero a mí de qué me vale que no te metas la mano en el bolsillo, si en tu propio bolsillo, si sin embargo lo que estás contribuyendo es adopar las cuentas de tu partido, por poner un ejemplo. O sea, es que es el caso Camps, claramente. O de tus amigos y colegas. Claro, bueno, pero eso sería la modalidad de cohecho, ¿no? Favorecer Bueno, el que hubiera una contratación privilegiada. Pero no es tanto esto, es decir, es que de aplicarse esa modificación legal y de llevarse a cabo, claro, efectivamente, pues imagínate, no solamente afectaría al entorno independentista, comenzando por el mismísimo Puigdemont o comenzando por principalmente Oriol Junqueras al frente de Esquerra Republicana, sino que también afectaría
pues a muchos cargos del Partido Popular condenados de una forma directa o indirecta en el caso Gürtel, y afectaría, como tú bien has dicho, por supuesto, al caso de los seres de Andalucía, con el tema de que es que yo no me he llevado dinero. Bueno, no se lleva dinero, pero está permitido que ese dinero se desvíe a fines ilícitos y, por tanto, no sé yo cuál es el peligro mayor o el perjuicio mayor. Sí que sea por su actuación que sus siglas políticas, su partido político por el cual usted está detentando un cargo público, haya concurrido dopado a las elecciones, que es el caso del Partido Socialista de Andalucía y el caso del Partido Popular en Valencia y en Madrid, principalmente con el tema del caso Gürtel, o ya no te cuento la púnica, que se haya metido usted el dinero en el bolsillo. Es decir, por tanto, el argumento, para empezar, políticamente hablando, es peregrino. Y lo que demuestra es que indudablemente sí hay un sesgo político en la modificación tanto del delito de desórdenes públicos y eliminación del delito de sedición, como de la futura modificación del delito de malversación. Que hay un sesgo político está claro. Otra cosa distinta es que eso vaya a romper a España, que eso sea ilegítimo, que sea ilícito, y todo el carburante mediático de la derecha extrema y de la extrema derecha o ultraderecha que tenemos en España y al que estamos acostumbrados. Bueno, yo creo que la ciudadanía española no cree que se vaya a romper a España a estas alturas por esto. Pasamos el momento de crisis total constitucional en el año 2017, con un desafío institucional que fue evidente por parte de Cataluña o de sectores de la administración pública catalana, y después de eso la situación no está ni remotamente como estaba entonces. También es cierto que todo ese debate de tipo político a nosotros hasta cierto punto, Manolo, nos tiene que traer igual, porque es un debate partidista. Yo lo tengo clarísimo. A mí me da... En cambio, lo que no se está contando tanto o no está tan en primer plano de ese debate público, que se circunscribe al debate partidista, es cómo la modificación a través de la eliminación del delito de sedición, en lo que se refiere a los desórdenes públicos, es cada vez más una modificación dirigida a utilizar lo que los juristas llaman, y no es nuevo, y cada vez se está implantando más, el derecho penal preventivo. Es decir, te regulo por si haces alguna cosa de estas. Que ya sabiéndote que ya nos conocemos y tú igual me la lías. Claro, esto es una figura estrictamente reaccionaria. Una forma de entender el derecho punitivo, el derecho que castiga, el derecho castigador, el derecho sancionador, antes de que haya cometido la sanción. Esto ya se introdujo en el Código Penal español, primero en el año 2009 con Rubalcaba, luego en el año 2015 principalmente con Rajoy, a través de las llamadas medidas de seguridad. Y alguien de eso que, bueno, es a mí que me está contando que yo de estas cosas de leyes no entiendo ni quiero entender. No, pues fijaros bien, os voy a poner un ejemplo muy de calle para que se entienda. El delito de desórdenes públicos, el que te pueden aplicar a ti, a mí y a cualquiera que vaya a una concentración, que vaya a una manifestación, y haya un corte de calles, o de pronto alguien prenda un contenedor, o cosas de este tipo, es un delito de los que se llama de mera actividad, que a diferencia de los delitos de resultado, ¿Un delito que se llama cómo? es un delito de los que se llaman de mera actividad. Vale. A diferencia de los delitos de resultado. Es decir, cuando se dice que puedas afectar la paz pública o el orden público, no necesita que llegues a alterar la paz pública o el orden público. Eso sí, si exigiera que verdaderamente resultaran alterados, estaríamos ante un delito de resultado. Cuando no es así, ni siquiera hace falta que se llegue a ese extremo, a ese grado de consumación en donde se produce un resultado castigado por la ley, hablamos de un delito de mera actividad. Te voy a poner dos ejemplos de delitos de mera actividad para que la gente lo entienda mejor. Un ejemplo claro es el del allanamiento de morada, es el que ponen todos los juristas, ¿no? Es decir, mire usted, no hace falta que yo haga nada. El mero hecho de que esté en casa, tú estés en mi casa, contra mi voluntad, ya constituye un delito de allanamiento de morada.
Ya está, o sea, no necesitas hacer nada, solo el hecho de estar. Mm. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que te pillan o me pillan a mí por la calle con, vamos a poner, 15 gramos de marihuana. Ah, He puesto un ejemplo porque el ejemplo de tráfico de drogas es también un delito de mera actividad. vale. Se castiga así. Si da 15 gramos de marihuana, que yo puedo decir es que yo soy muy fumador y eso para mí, para fumar, y eso no está prohibido. Bueno, sí que está prohibido, pues te van a sancionar por la ley de seguridad ciudadana, pero con una multa. No sería un delito, claro. Siempre y cuando lo lleve todo en una bolsa. Porque si en lugar de llevar 15 gramos en una bolsa, todo junto, Lo lleva y sin desmigar, lo llevo repartido en 3 bolsas de 5 gramitos cada uno, voy a poner ese ejemplo, que total, van a salir 3 porros, que tampoco que vaya a salir ahí la gran fumada del siglo. Bueno, esa mera tenencia y esa disposición de la droga de la que se deduce que puedo tenerlo para venderlo, aunque no lo haya vendido, no haya hecho ningún acto de vender, sería el resultado, solo el hecho de tenerlo así sería la mera actividad, ya es delito de tráfico de drogas. Bueno, pues lo mismo que he contado aquí ocurre con el delito de desórdenes públicos, que es un delito de mera actividad. Y este es el quid de la cuestión. Porque claro, cuando en el artículo 557.1 se recogía hasta ahora el tipo básico del delito de desórdenes públicos, que decía quienes actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, alteren la paz pública, ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, que cierres el escaparate o te rompemos el escaparate, por ejemplo, ¿no? Al paso por las tiendas de la calle, en una huelga, por ejemplo, serán castigados con una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o amenazas que se hubieran llevado a cabo. Bueno, este es el tipo básico, es decir, sin modalidades agravadas, que se recogía hasta ahora, antes de la modificación que pretende aprobar en el Congreso de los Diputados, bueno, en el Parlamento en realidad, el Partido del Gobierno de Coalición, en donde ya se nos dice que alterar en la paz pública ejecutando actos de violencia. Bueno, pero si nos vamos a lo que es el texto nuevo del artículo, ya no dice que alteraran la paz pública, que es un requisito por el cual hay un resultado. Lo que yo hago tiene que alterar la paz pública. En realidad es como la paz pública, como el orden público, son conceptos indefinidos, conceptos subjetivos, que no están claros, que depende de quién los interprete, al final todo es la alteración del orden público. Y recuerdo, por ejemplo, las manifestaciones de la primavera valenciana por parte de los estudiantes, cortando pues Guillén de Castro, cortando las calles Exacto. accesorias, ¿no? Y este era un supuesto característico de, bueno, esto es una, vamos, la paz pública se ha roto. ¿Cómo que la paz pública se ha roto? No, yo no veo enfrentamientos en Patrais, por poner un ejemplo de un barrio, ¿no? Alejado del centro, donde está a una señora que baja a comprar el pan en Montolivete, ni se ha enterado de lo que está pasando en Villán de Castro. Luego, ese concepto de la paz pública es muy ilusorio, muy flojo, ¿no? Muy discutible. Fíjate que, en cambio, el gobierno de coalición, el gobierno más progresista de la democracia, Buah. eh, bueno, así lo dicen ellos, ¿no? Sí, sí. En el mismo número 1 del artículo 557, ahora viene a querer decir: serán castigados con la pena de prisión igual de 6 meses a 3 años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ya no dice que llegaran a atentar contra la paz pública, ahora decía con el fin de atentar, lo cual nos lleva a lo que antes hablaba del derecho penal preventivo, de las medidas de seguridad. Te voy a poner un ejemplo de una medida de seguridad que además ha sido muy comentada, muy famosa. Hay un cantante muy conocido en una barriada del extrarradio barcelonés que se llama
l'Hospitalet de Llobregat. El cantante es un cantante joven de trap, de origen marroquí, de música trap, que se llama Moraz y que tiene millones y millones de visitas en YouTube y seguidores, y en el barrio había llegado a ser una verdadera personalidad, entre otras cosas por vetar a la prensa para que no viniera a hacer este tipo de periodismo nauseabundo, donde prácticamente los periodistas parece que han ido al zoo a filmar a los animales, pero los animales son personas, son vecinos que viven en ese barrio, ¿no? Que se había enfrentado él y todos sus múltiples seguidores a la policía, a los Mossos d'Esquadra, no enfrentado físicamente, sino de alguna manera interviniendo como mediador, digamos, entre la fuerza pública y la tranquilidad vecinal. Bueno, pues a este señor se le ha impuesto una medida de seguridad sin que haya salido el juicio como medida cautelar, una medida de seguridad consistente en prohibirle vivir en su casa y en su barrio. No puede entrar en Hospitalet de Llobregat. Alguien hiperfamoso, tan hiperfamoso, que hasta el Jordi Évole le dedicó un programa entero en televisión. No sé si alguien lo recordará, puede que alguno de nuestros oyentes lo haya visto, porque no fue hace tanto tiempo. Será, pues yo creo que fue después, me parece por septiembre o por ahí, después de volver de las vacaciones de verano. Eso es una medida de seguridad. ¿Por qué se hace? Es porque se adopta esa medida de seguridad. Se adopta preventivamente, como ya sabemos que tú eres un tipo peligroso con mucha ascendencia dentro de un barrio conflictivo y que a ti la gente te hace caso, pues para evitar que nos revoluciones el gallinero, te sacamos de tu casa y te sacamos del barrio, no te dejamos entrar hasta que se aclare y hasta que te juzguemos y decidamos si eres culpable o eres inocente. E incluso otras medidas de seguridad que se imponen en las sentencias directamente, es decir, no, mire usted, no solamente no va a poder, le vamos a condenar a esto o a aquello, sino que además durante un X tiempo pues está la medida de libertad vigilada, durante un periodo de tiempo posterior a haber cumplido tu condena, están otras medidas en donde durante un X tiempo, normalmente no más de 5 años, pero eso es mucho tiempo, pues no vas a poder realizar cierto tipo de actividades, por ejemplo, no vas a poder utilizar el Twitter o el Facebook o redes sociales, es decir, pero yo he hecho algo, aparte de aquello por lo que ya me has condenado y que estoy cumpliendo mi condena, ¿he hecho algo nuevo, distinto? No, pero por si acaso. Eso es una medida de seguridad. Eso es derecho penal preventivo. Y eso es lo que subyace detrás de la frase y con el fin de atentar contra la paz pública. Ejecuten actos de violencia e intimidación sobre las personas o las cosas, obstaculizando las vías públicas, ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas, o invadiendo instalaciones o edificios. Claro, tú, me parece, Manolo, que has sido quien ha subido al Club de Oyentes de Radio Clara, y aconsejo a la gente que tenga interés en este tema que lo mire, un comunicado de CGT muy duro, elaborado por juristas de sindicatos, poniendo claros ejemplos de cómo esta redacción tan cheque abierto para la policía, indefinida, es decir, tan cheque abierto, cheque en blanco, sí. cheque en blanco, porque claro, la determinación de ahí con el fin de atentar contra la paz pública, ¿quién va a decidir eso? La intencionalidad. Vamos a ver, yo voy en una manifestación, se monta una bronca monumental hay unas cargas policiales, hay unos muchachos o muchachas que para defenderse de las cargas policiales, que esto es lo que ha sucedido en Barcelona en la mayor parte de las grandes manifestaciones, por ejemplo, con la sentencia del procés, ¿no? Y incluso se queman contenedores, pero para evitar las cargas policiales, porque si no hubiera sido por eso, habían arrasado. Els Mossos, y así lo contaba mucha gente que estuvo en aquellas manifestaciones en Barcelona, els Mossos tenían rienda suelta para repartir lo que no está en los escritos. Porque esto es así, las cargas policiales no son iguales. En algunas son meramente disuasorias y bueno, te corro un poquito para disolver un poco, para que sepan que estoy aquí y tal, pero ya está. Y otras, como pasó en la Primavera Valenciana, que antes hablábamos en 2012, o las de las de la sentencia del procés, son cargas hacer el mayor daño posible a los manifestantes, detener el mayor número de gente, y ante eso la gente se revuelve y se defiende. Entonces, yo estoy en una calle adyacente a la vía principal, que es donde suele haber
los actos de violencia más grandes. Y resulta que viene una carga policial por esa zona y se cierran por el otro lado y no tienes prácticamente escapatoria. ¿Y qué hace la gente? La gente se defiende. Y si aparece gente experimentada en cargas policiales, en saltos y en manifestaciones, lo que te hace es que te monta barricadas inmediatamente, por lo menos para ralentizar el avance y permitir a la gente que escape. Esto, a ver, que habrá gente que se tirará de los pelos. No conocerlo, no conocerlo o desconocerlo o negarlo significa desconocer la realidad de lo que son las protestas sociales cuando hay, sobre todo cuando hay, no actos vandálicos puntuales, que son condenables siempre, sino cuando hay, con provocación o sin ella, cargas policiales desbocadas, en donde es legítimo ejercer efectivamente la legítima defensa que normalmente se hace utilizando el mobiliario urbano porque no hay otra cosa. Y yo con esto no estoy diciendo agredir a policías, ni tirar un cóctel molotov dentro de un coche de policía donde pueda haber detenidos o donde pueda haber otros policías que puedan acabar incendiados y muertos dentro del coche, y barbaridades que luego se ven cuando la violencia se desata por un bando y por el otro. Lo que estoy diciendo es que este artículo, tal y como lo pretende, ahora tiene que pasar por enmiendas en el Congreso, naturalmente, pero tal y como pretenden redactarlo, incluyendo invadiendo instalaciones o edificios en general, plantea una inseguridad jurídica tremenda, porque antes lo que se podía poner era una multa para, por ejemplo, como bien denunciaba la CGT en su comunicado, por ejemplo, para una acción de invasión de una oficina bancaria para protestar contra los desahucios. O, por ejemplo, cuando se haga un acto de protesta en un acto universitario en relación a una conferencia. Eso es invasión de edificios públicos, Sí. ¿no? Y Y lo ni vemos siquiera hoy. habla de edificios públicos, habla de edificios en general, con Sí, lo cual extiende la protección a... No estamos hablando ya de, no, pero es que son edificios de interés nacional por seguridad estratégica, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo. Pues, oiga, mire usted que usted no me puede invadir un aeropuerto porque me frena me frena todo el tráfico aéreo. Usted no puede hacerme una sentada y encadenarse un acto en un nudo ferroviario, por ejemplo, la estación de Atocha, es un ejemplo, porque me genera un caos mayúsculo, ¿no? En Madrid. Bueno, todavía puede entenderse. Incluso ya sería más discutible si puede entenderse, si puedo llevar a cabo un acto de protesta como el que hemos visto en Sagunto, encadenándote a unos tanques o a un armamento que se sabe que está allí, que arregla allí, pero va a ser embarcado para llevárselo a Arabia Saudí para que luego lo utilice para bombardear a la población yemení, como ya se sabe, ¿no? ¿Afecta a la seguridad del Estado? Bueno, pues relativamente, ¿no? Si el tanque Relativamente. está aparcado y es una pausa en el transporte, no Bueno, creo que afecte. está en ese capítulo en cuanto a edificios intocables, por ejemplo, centrales nucleares. Centrales nucleares, a ver, una central nuclear no se compone de un solo edificio. Hay un edificio, una unidad administrativa, y luego está ya la parte más operativa, y luego están los estanques y la refrigeración. En fin, hay distintas edificaciones dentro de la central. Torres de comunicaciones y cosas de este tipo de radiotelevisiones públicas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todavía todo eso se podría entender, pero al hablar de edificios en general y quitarle las connotaciones, uno de públicos y otro de, es decir, que sean de la administración pública y otro que tengan una consideración especial y un interés necesitado de protección de manera reforzada por afectar a la seguridad pública, como todos los que acabo de mencionar, estás incluyendo prácticamente todos los ámbitos de la protesta. Es decir, es que todo es desorden público y este es el concepto y el caballo de batalla en el que se lleva desde que en 1983 el Tribunal Constitucional, 1983, Manolo, no sé si nos hacemos una idea de qué año estamos hablando. Estamos hablando, digamos, de la finalización del periodo de transición. Estamos hablando de la finalización del periodo de las grandes leyes marco de esta democracia posfranquista. En el año 83, cuando
el Tribunal Supremo sienta, el Tribunal Constitucional sienta doctrina sobre lo que es el derecho de reunión y el derecho de manifestación y deja sentado negro sobre blanco que indudablemente tiene que haber una afectación del espacio público para que pueda llevarse a cabo. Bueno, pues desde entonces, en el año 83, hemos ido como los cangrejos, para atrás. Toda la regulación, tanto legal como de interpretación jurisprudencial por los tribunales españoles, ha sido de aquel canon de libertad que se estableció inicialmente para definir qué significaba el derecho constitucionalmente recogido y protegido de reunión y de manifestación, desde aquella puerta abierta, ese criterio de libertad, hemos ido cerrando la puerta poco a poco hasta llegar aquí, Al a final, lo esta que última quieren es, modificación en donde todo es delito de al desobediencia. final estoy pensando que lo que quieren es construir manifestódromos y el que quiera manifestarse que vaya al parque donde se manifiesta la gente y chilla allí cara a los árboles y que no Así moleste. es, así es, Eso es así lo que le es. gustaría en el fondo, ¿no? Eso es. Y aparte de ese arrinconamiento, claro, el problema es que además en las modalidades agravadas, en donde ya la condena no es de 6 meses o 3 años, Mm. es de 2 a 5, lo que significa que vas a la cárcel o sí o sí. Sí, a partir de 2 se va. Claro. Entonces, te dice, los que sin hacer uso de la violencia o intimidación y sin estar comprendidos en el artículo anterior, que era el artículo base que acabo de leer hace un momento, actuando en grupo, invada u ocupen contra la voluntad de su titular el domicilio de una persona jurídica pública o privada, volvemos una vez a extenderlo a bancos, entidades financieras, O a, o a un Mira, Manolo. buitre, o a un fondo buitre que se considera dueño de un edificio y se están los de la PAP en la puerta. Mira, o un despacho, o sea que en mi despacho no vengas, o una oficina, un establecimiento o local que se encuentra abierto al público, es decir, cuidadito con los piquetes en las huelgas, ¿vale? Porque vamos a entrar, vamos a decirle al dueño, dueña o encargado de la tienda, cierra la tienda, tía, y se solidaria, para decir, por aquí se va a Albacete, y va a decir, pues no, pues voy a ponerme a pintarte aquí, o te voy a poner silicona en la puerta, o te voy a hacer una pintada en el escaparate, etcétera, etcétera. Es un establecimiento abierto al público, ¿no? Sí. Es un acto de violencia o intimidación, ¿no? Pues ya sabes, majete, de 2 a 5 años te llevaremos tabaco. Si es que fumas, que tú no fumas. Claro, tal y como está redactado, la consideración de qué es, fíjate que te dice sin hacer uso de violencia o intimidación, incluso. Sin hacer uso. Sin Simplemente hacer que uso. entres y le digas, señora, ¿por qué no cierra usted la tienda que estamos No, de... porque me invadas. ¿Invadir qué significa? Entrar. Invadir es entro y estoy 2 minutos, o hace falta que esté 10, o 1 hora, o 3. ¿Quién lo decide eso? La policía. ¿Cuándo decide que mi acto es intimidatorio porque te he hecho una pintada en la puerta poniendo esquirol? ¿Es intimidatorio o es un delito de daños y ya está? En el peor de los casos, que se quita con 80 euros de limpieza. Y por tanto es un delito leve. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué lo cualificamos así? Está clarísimo, en mi opinión, que si la manifestación además es multitudinaria, pues es de 3 o 5 años. Dice, cuando se cometan estos actos por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público, volvemos otra vez a, no hace falta que lo aceptes, o sea, que realmente haya habido una afectación objetivable. Sino Solo que... hace falta que lo puedas llegar a hacer, Sí. ¿no? Con lo Sí. cual todo van a ser, puedes llegar a hacer. Que lo que nos lleva es claramente a una criminalización abierta y decidida de la protesta que ríete tú de la modificación de la ley Mordaza. Es decir, es una barbaridad en los términos en que está presentado. Y empieza a haber enmiendas muy serias en el trámite de aprobación parlamentaria por parte inclusive del PNV, de RC, de propia Unidas Podemos y de otros partidos políticos que se pudieran sumar, EH Bildu, me imagino que estará ahí,
Me gustará ver Compromís qué hace, me gustará ver Más Madrid qué hace, qué dicen. Uy. O si lo van a dejar pasar. No, pero bueno, a ver, yo tengo que recurrir a los que están, porque son los que pueden modificar esta norma antes de que entre en No, vigor la. me ha hecho exclamar uy al oír Más Madrid y oír Compromís. Porque Claro, es porque no crees que lo vayan a hacer, ¿no? Bueno, pues se van a retratar. los sitios en el Y bloque ni chicha ni limoná. los que tengan previsto votar, los que tengan previsto votar en las próximas elecciones en 2023, que vayan tomando nota de dónde se posicionan estos señores. Porque claro, ríete tú de que no derogan la ley Mordaza. Pero si esto, vamos, ¿para qué me hace falta la ley Mordaza? Si Bueno, lo he agravado sustantivamente, cualitativamente y cuantitativamente en cuanto a la duración de la pena. claro, Entre que me pongas una multa y que tenga un delito de 2 o 5 años, ya me contarás. de lo administrativo a lo penal. Así es, así es, así es. Así que Manolo, a ver, se le puede dar la vuelta que se quiera. Se puede decir que los países de nuestro entorno, en derecho comparado, también hay figuras de lo que se llama desórdenes públicos agravados, que, a ver, hay una distinción entre aquella persona que se encuentre en el acto, en el evento, por ejemplo, formando parte de la manifestación, pero que no haya llevado a cabo o no haya participado directamente en esos actos violentos, pero claro, esto es a mí me da risa, porque cualquiera que hayamos visto un atestado, y sabes que yo, Manolo, por mi profesión, he visto unos cuantos, Has visto unos cuantos, sí. he visto unos cuantos, cualquiera que haya visto cómo se redacta un atestado, en general, pero muy específicamente, cuando ha habido cargas policiales en una manifestación, en un piquete en una huelga, en una concentración, etcétera, etcétera, sabemos que, a ver, como no me quiero exponer a lo que no me quiero exponer, y creo que mis oyentes, nuestros oyentes, me entienden, Vale, entiendo. no Nada, diré, no diré, no diré que pues a veces los atestados no reflejan del todo fielmente la realidad. no lo vas Pero a. lo que sin ninguna duda, pero lo que sin ninguna duda está clarísimo que en estos casos, incluso en aquellos casos en los que hay pruebas videográficas que desmontan la versión policial de la participación de una persona o determinadas personas en unos hechos concretos que pudieran tildarse de violentos o intimidantes, no son tenidos en cuenta frente a la versión oficial ratificada en el juicio que se pone en el atestado policial. Porque siempre tienen presunción de veracidad, ¿no? Bueno, porque esa presunción de veracidad, que en realidad la ley tan claramente no se la da, sin embargo, es una máxima en la que en este país parece que existe una connivencia manifiesta por intereses mal llamados intereses de Estado y que arrancan de los tiempos de la interpretación del concepto de Estado franquista y ha seguido completamente sin modificarse durante la democracia, salvo ese corto periodo de tiempo de transición en donde se estaban elaborando las primeras leyes y todas las interpretaciones judiciales eran más rupturistas, como lo que he contado de la sentencia del Constitucional del año 83 sobre el derecho de reunión y manifestación, pues existe una prácticamente unidad de criterio. Hay excepciones, porque las hay, me consta que las hay, pero existe prácticamente una unidad de criterio respecto a que la versión policial prevalece. Y entonces tienes jueces, luego ya te tienes que ir a la casuística, tienes jueces que directamente no te admiten las pruebas videográficas. Ya no te digo que un testigo o 3 o 10 cuenten, no, pero sí que ese señor estaba con nosotros y no estaba con la policía. O no estaba en el momento que tiraron una piedra contra el cristal y lo rompieron. Y le cayó a no sé quién los restos. O que ese señor no era el que estaba cruzando contenedores de basura ni el que estaba tirando adoquines, por poner un ejemplo. Porque hay los testigos de parte directamente ni caso. Pero incluso con las pruebas videográficas, que son mucho más contundentes respecto de lo que pasó, pues hay casos, demasiados casos, sangrantes casos, en donde los jueces han negado incluso a aceptarlos como medios de prueba, ¿no? Tenemos el caso de los 6 de Zaragoza, tenemos el caso de aquel documental, recordaréis, Ciutat Morta en Barcelona, hay muchos casos, ¿no? En donde o directamente
no se han aceptado como medios de prueba o directamente se les ha quitado validez frente a una posición absolutamente contumaz de seguidismo del relato policial, ¿no? Entonces, claro, con ese nivel de arbitrariedad judicial y policial que tenemos en España, pretender que la determinación de cuándo hay uso de la violencia o intimidación o no, y cuándo hay intención de vulnerar la paz pública o no, y cuándo hay una intencionalidad específicamente penada por la ley, que es lo que he estado contando antes, en la redacción del nuevo artículo 557, pues nos deja a los pies de los caballos literalmente con un grado de arbitrariedad de los poderes públicos que se supone que está expresamente prohibido por la Constitución, mucho mayor incluso que el que teníamos con la ley Mordaza. O sea que yo, en este sentido, comparto plenamente los razonamientos de ese comunicado y ese análisis que hace CGT y no sé cuánto tiempo llevamos, Manolo, pero Ya quiero... llevamos mucho, ¿eh? Llevamos Sí, mucho y si tenemos que otro tema, ver rematando y... pues eso, a eso iba. Solo quiero concluir con una cosa. El Tribunal Supremo español Sí. ya dijo hace tiempo, de hecho con ocasión de la sentencia del procés de 2019, que justo lo contrario de lo que ahora el gobierno está haciendo, que la sedición nunca puede ser desórdenes públicos. Porque mientras los desórdenes públicos son puntuales en un caso concreto, la sedición exige que esa alteración del orden público, de la paz pública, se produzca en distintos sitios al mismo tiempo o más o menos encadenado y de manera coordinada. Hay desórdenes públicos, yo me voy a ir al ejemplo más evidente, que sería, siguiendo este argumento, el ejemplo que conozco mejor además, de la primavera valenciana. En la primavera valenciana puede decirse que hubo manifestaciones por distintas partes del centro coordinadas para cortar calles y lanzar adoquines y interrumpir el tráfico y tal. O fue una manifestación que se concentraba, empezaba como una concentración enfrente de Luis Vives en la calle Játiva y en De Castro, y luego avanzaba hasta que las cargas policiales hacían que la gente se Sí, volviera a reagrupar en calles distintas. Mm. ¿Vale? Creo que sería esta la versión más razonable, la más realista, la más verídica. Era así. Es así. Luego, por tanto, aunque se producen alteraciones de orden público en lugares distintos, más o menos al mismo tiempo, en realidad todas están íntimamente relacionadas. No es que hay una coordinación previa para voy a montar un pifostio de la leche en la plaza del ayuntamiento y aledaños, pero en paralelo estoy montando otro pifostio de morirse en la Plaza Cataluña, en Blasco Ibáñez, salida a la Avenida Cataluña y a las 7, y en paralelo me estoy montando otro en, qué sé yo, ¿dónde quieres? En la Rotonda de las Anclas, por ejemplo, ¿no? Salida a Barcelona, interrumpiendo, cortando todo el tráfico. Y tengo 3, 4, 5 focos distintos de grandes disturbios y de gran intensidad, ¿no? Incluso con invasión de edificios públicos. Eso no sucedió así. O sea que yo el argumento del Tribunal Supremo de que no se puede, no es equivalente sedición ni por mucho que lo modifiques ni nada con desórdenes públicos, es un argumento que desde el punto de vista jurídico yo lo comparto. No están castigando las mismas actuaciones, ni la misma naturaleza de las acciones que se supone que se quieren criminalizar. Así que otra cosa distinta, por supuesto, es que el delito de sedición fuera una barbaridad, tal y como estaba formulado, con unas penas totalmente desproporcionadas, en lo que estoy de acuerdo. Mm. En lo que estoy de acuerdo. Pero lo que se ha hecho de suprimo el delito de sedición y lo acumulo de forma agravada al delito de desórdenes públicos y aprovecho para agravar en general todo el delito de desórdenes públicos, Mm. es una barbaridad. Es decir, Es que una barbaridad de muy mala técnica legislativa, muy a prisa y corriendo, y en donde, pues a mí me sabe mal tener que decirlo, pero realmente cuando el PP se enfada, es que tiene razón. Es que esto suena por todos los sitios a un acuerdo de prisa y corriendo, entre comillas, aunque se dice que bueno, que ya viene empezando en 2020 a valorar la posibilidad de modificar o eliminar el delito de sedición, pero la técnica que han utilizado revela
que indudablemente se podía haber hecho de otra manera mucho mejor, no lo han hecho, se han saltado etapas consultivas que no son vinculantes, pero sí son necesarias. Generalmente cuando realizas una reforma de tanto calado como es la del Código Penal en particular, pues está el Consejo de Estado, hay toda una serie de, está la Abogacía del Estado, hay toda una serie de órganos que te pueden aportar su granito de arena para hacer las cosas bien. La Comisión de Codificación, es decir, hay organismos a nivel Estado puro y duro, que no dependen del poder político que hay en ese momento y que están ahí para eso, precisamente. Luego el gobierno dirá, pues mira, ¿sabes qué? A tu informe yo no le voy a hacer caso. Pero la cuestión es que por lo menos está consultado. Aquí no han consultado tampoco. Entonces, claro, ese nivel de improvisación y ese nivel de componenda es algo que desde el punto de vista del marketing parlamentario no se le va a poder quitar. Pero bueno, eso Pedro Sánchez lo ha hecho más veces, le da igual. Entonces, pues a partir de ahí, cuando hablemos de esto hay que hablar con propiedad. Ni todos son porque son de los míos, tienen razón, ni todos porque son mis rivales políticos o mis enemigos, nunca tienen la razón. Pues aparte, en unas cosas pueden tener una razón en unos y otras en otros. Los que está claro que salen perdiendo, y con esto acabo, es naturalmente aquellos que están en posición de ser, como siempre, los objetos de la interpretación arbitraria de tribunales y de fuerzas policiales en este país, fuerzas de represión en este país, que siguen teniendo un concepto del orden público y por tanto de los desórdenes públicos que ni de lejos puede resultar equiparable al que se tiene en el mismo sentido en el resto de Europa. Manolo, que no puedes llevar una capucha. Que llevar una capucha es un agravante, es un delito de desórdenes públicos agravados. Estoy pensando en que si tuvieran que juzgar las cosas que vemos en Francia o en Grecia, Claro, o estaba, en Inglaterra, o en estaba Estados Unidos, tú dile a alguien en Francia que no puede ir a la manifestación con una sudadera y con la capucha puesta. Que es como le pillen, le va a caer la del pulpo por llevar la capucha. Aquí no. Aquí es modalidad grabada. Entonces, pues bueno, pues es lo que tenemos. Así que a ver cómo se retrata. Lo siento, tener que recurrir a esto, pero es que no parece que haya otro trámite. Aparte, por supuesto, de la protesta ciudadana, ya me gustaría ver algo parecido a lo que ha pasado con la sanidad pública en Madrid este pasado fin de semana, en materia de ley Mordaza o en materia de ahora, de esta reforma que pretenden hacer con esta criminalización encubierta de la protesta social. Pero como dudo que eso vaya a suceder, porque no ha pasado con la ley Mordaza, menos con esto, que además no se está contando el sustrato de fondo, solo se está contando el debate partidario o partidista, pues dudo mucho que vaya a producirse. Así que dependemos de las formaciones políticas que tienen representación parlamentaria en el Congreso. Pues que se tienten la ropa esas formaciones políticas, porque después llorarán cuando el día de meter el papelito en la urna la gente se quede en su casa porque esté hasta las narices de promesas incumplidas o incluso más, de promesas agravadas, es decir, meter de matute, como en este caso, cuestiones y legislaciones que pasan desapercibidas o que, bueno, lo que mola es que quito la sedición, pero lo demás apenas aparece en los medios, salvo excepciones que en algún medio sí que ha aparecido. Bien, Carlos, lo dejamos Nos ahí. dejamos ahí, sí, 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 totalmente. Pues apriétate también el cinturón y en 5 minutos de reloj, no de los tuyos, de los de verdad, de los de 60 segundos, la gran dimisión. ¿Qué quieres contar con eso? Porque ahí estoy perdido. Ya me lo imaginaba. Yo estaba perdido hasta hace poco, ¿eh? Y sin embargo es algo que cuando uno pone 5 en minutos. Google, sí, 5 sí, minutos, para que no sí, te sí, vayas muy por allá. vale, vale. Pues en cuanto uno googlea y pone la gran dimisión o también la gran renuncia, eh, se queda pasmado. A que tú no sabías, Manolo, yo tampoco repito hasta el pasado fin de semana que un amigo tuvo a bien avisarme, a que tú no sabías que desde que comenzó el año 2021 a lo que llevamos casi finales de 2022, 60 millones de norteamericanos han renunciado voluntariamente a su trabajo. 60 millones. De Lo que sabía norteamericanos estadounidenses han renunciado voluntariamente a su trabajo. Y aquí de esto en televisiones no lo verás.
Esa cantidad no, pero sí sabía algo, había oído algún run de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, que la gente abandonaba su trabajo porque estaba hasta más allá, ¿no? Es que esto es un órdago en toda regla al paradigma de las relaciones laborales en el mundo capitalista. Mira lo que te estoy diciendo. Yo le digo, a ver, Estados Unidos. Estados Unidos, claro, que los anglosajones tienen la facilidad de cambiar de trabajo, pues vamos, como que cruzo la acera y ya tengo otro trabajo después de haber salido del anterior. Y entonces, claro, me puedo permitir que si tengo unas condiciones laborales extenuantes, mal pagadas, con poca flexibilidad, que me impide la conciliación laboral, que me impide la progresión dentro de la empresa, profesional dentro de la empresa, etcétera, etcétera, ya sabes qué, machote, ahí te queda jefe. O me cambian las condiciones o me piro y me largo y me busco otro trabajo. Mejor, o no me busco ninguno. Si no me vas a permitir teletrabajar, porque todo esto viene de los cambios tan profundos que se produjeron durante la pandemia. Cuando la gente descubrió que hay más cosas, aparte de pasarse de 8 a 5 de la tarde o de 9 a 5 de la tarde en el mundo anglosajón en el puesto de trabajo. Y en España ya no te quiero contar, claro, hablaremos de España, lo poquito que me llega. Esto es así. Es decir, la gente descubrió que hay más vida aparte del trabajo y de pasarse la vida. Es decir, que el concepto vivir para trabajar se había terminado. Entonces, hay gente diciendo, no, no, yo no quiero hacer horas extras, a mí no me importa ganar menos dinero, pero yo quiero mi libertad. Y esto está suponiendo un test de fuerza brutal, porque está teniendo que haber muchos empresarios que están teniendo que adaptarse si quieren encontrar, en cuanto a las condiciones laborales, no tanto en relación al salario, sino al resto de condiciones de conciliación laboral con la familiar, con tu propia libertad y flexibilidad de decir hoy trabajo 10 horas y mañana trabajo 5. No se puede hacer en todos los trabajos, evidentemente, pero sí en muchos. Es decir, rompiendo completamente ese esquema clásico del centro del trabajo. Mm. Muchos empresarios han obligado a la gente a volver presencialmente al centro de trabajo una vez se han terminado las restricciones de la pandemia, porque es una manera de controlar a la fuerza de trabajo en los términos que el empresario quiere. Cosa que no es tan sencilla de hacer cuando tú estás teletrabajando o estás trabajando desde fuera. Esto cada vez hay más gente que dice, se acabó, yo no trago por aquí, no voy a pasar por aquí. Sí, claro, son muchos millennials, muchos de la generación Z, etcétera, etcétera, pero eso está arrastrándose, porque uno diría, pero eso en España no pasa, porque en España, vamos, con la carestía de condiciones laborales que tenemos, la precariedad que hay, vamos, con la cantidad de desempleo que hay, con lo difícil que es cambiar de trabajo, por puesto de trabajo, pues agárrate, Catalina, datos de 29 de agosto de 2022. Solo en este año, hasta el 29 de agosto de 2022, ya llevábamos mínimo 30.000 personas que habían pedido la baja voluntaria del trabajo en España. 30.000. Como nunca se ha visto. 30.000 solo en datos hasta agosto del año 2022. Es decir, que también, Que también. Luego salvando las distancias, esto, que ya lo desarrollaremos más, ha venido para quedarse, porque lo desarrollaremos más otro día, digo, ha venido para quedarse, aunque España, porque sus condiciones del mercado laboral son muy específicas, pues seguramente va a llegar mucho más tarde, tal vez llegue de otra manera, más modulado, más matizado, pero lo que importa no es cuando llegue aquí, lo que importa es que el mundo capitalista se ha encontrado con un suceso inesperado provocado por la pandemia y las restricciones de movilidad que entonces se produjeron, al que además le va a echar más leña al fuego cada vez el mayor desarrollo tecnológico en las comunicaciones y que en definitiva pone en jaque o deja obsoleto la disciplina laboral del centro de trabajo y de todo lo que eso suponía hasta a la hora de organizar el trabajo y de organizar el empleo, porque la gente se ha dado cuenta de que hay otros valores tan o más importantes que el tener un empleo. Y más, si hablamos de España, en un país en donde tener un empleo no te garantiza absolutamente nada a niveles de supervivencia, porque hay tanta gente con 1.000 euros o 1.100 euros o 1.200 euros que no puede ni comprarse ni una casa, ni puede alquilar casa, tiene que estar compartiendo, etcétera, etcétera. Por tanto, es que la precariedad laboral, característica del mercado laboral español en condiciones laborales, empezando por la precariedad del salario,
es un tema que esto lo pondría totalmente patas arriba, como de hecho ya está pasando en el mercado laboral norteamericano. Por eso digo que esto tiene mucho más enjundia, es mucho más importante, es lo que llaman también la renuncia silenciosa. Quien esté interesado puede googlear por ahí, la renuncia silenciosa, y está recogido insistentemente desde ya finales del año pasado en prácticamente toda la prensa española, desde finales del 2021. Sin embargo, en los grandes formadores de opinión de este país, que son las televisiones, esto no sale ni una vez, cuando es uno de los grandes acontecimientos de lo que llevamos de 2022, más allá de la guerra de Ucrania. Así que ya ves, Ya, Manolo, me ha que ya interesado. no me entretengo más, pero creo que es un tema de máximo interés. Yo Y creo que que seguro que nadie conocía, o muy poca gente, yo mismo el primero, ya te lo he dicho, este fin de semana, no tenía la menor idea, ¿no? Yo creo que debemos dedicar más tiempo a esto en otro programa con datos, con más Sí, sí. disquisiciones, y porque creo que es un tema muy interesante. Sí, sí, y que vamos, en el mundo sindical, en España, CGT y CNT y tal, tendrían que plantearse investigar esto a fondo, es decir, causas, consecuencias, cómo se están reproduciendo estas realidades en nuestro país en relación a otros países de nuestro entorno que no sea necesariamente el mundo anglosajón, léase Francia, léase Italia, léase Portugal, porque evidentemente esto es poner patas arriba. Uno de los pilares básicos, que es el control social a través de las relaciones laborales que tiene el capitalismo, ¿no? Sí, señor. Nos vamos, Carlos. Muy bien, caballero. La semana que viene más. Si se Eso. puede, mejor, lo más seguro. O no, porque hoy ha estado muy bien, que es lo que quería decir. Ah, pues me alegro que Incluso le haya gustado. me has tenido entretenido, no me he estado leyendo un libro mientras hablaba. Bueno, pues entonces me puede usted firmar un autógrafo, ¿no? Como es usted No, famoso. no, no, eso solo me los firmo yo a la gente que me cruzo por la calle. Bueno, bueno, presencial, presencial. De teleautógrafo nada, ¿no? Bueno, eso por la De calle, momento no. y recibes un abrazo de la señora y tal. Ay, Manolo, no te acabes nunca. Ale, chaval, Venga, gracias por lo de chaval, por lo que me toca. bien, Un abrazo cariñoso a todas y a todos los que nos escuchan y hasta la semana que viene. muy bien, mucha salud. Hasta entonces. Vale. Bueno, de la radio nos hemos ido y ahora nos vamos de aquí. Sí, pero volando porque tengo dos llamadas perdidas que son urgentes, tengo que atenderlas. Así que, Pues muy bien. vale, pues. Chao. Chao, chao. Hasta luego.